trabajaremos este día en la clase número 16 es acerca del efecto parallax que le podemos agregar a un sitio web. El efecto parallax hace referencia a una imagen de fondo o cualquier elemento HTML en el que se pueda distinguir un efecto en diferentes capas, es decir, una capa que esté al fondo y otra que esté enfrente. Para eso vamos a hacer uso de las herramientas que estuvimos viendo en la clase número 15, que era acerca de, bueno, de la clase 14, que era acerca de los elementos del eje Z. Okay. Entonces, para el primer ejemplo, vamos a hacer una página HTML. Le vamos a llamar a esta ejemplo parallax 1 y acá vamos a colocar todo el contenido, pero donde vamos a definir cómo trabajará la parte 3D es desde CSS. Entonces vamos a hacer primero la referencia a la página al archivo CSS, le vamos a llamar estilo.css y después, permítanme, acá está. Y vamos a definir que es un estilo de una hoja de estilo, ¿verdad? Este archivo. De esta manera. Eso es lo primero que vamos a realizar, ¿verdad? Vamos a terminar acá la etiqueta head y después vamos a hacer el body. Acá va a estar el body y acá es donde vamos a colocar todo el contenido. Esto debe estar en un div. En el div va a aparecer todo el contenido que va a tener la página web. Acá ya tengo listo el contenido. Es cualquier elemento, cualquier texto que ustedes quieran colocar a la página, no solamente texto, pueden ser otras imágenes, etc. Es lo que estará de contenido del cuerpo del programa. Entonces hasta acá vamos a colocar lo que va a tener. Bueno, acá debemos definir una clase que después desde CSS nosotros la vamos a definir, la vamos a llamar a esta contenedor. Y posteriormente vamos a colocar una etiqueta que se llama header. Esta etiqueta la vimos en el primer periodo, solamente que no la hemos utilizado mucho, pero hace referencia a, digamos, como un título de la página, un encabezado. Entonces, esta header estará en la parte superior de la página web y debajo de este va a estar todo el contenido que hemos definido en el div. Entonces, con un H1 le vamos a colocar un elemento a la página, un elemento de título, ¿verdad? Le vamos a llamar efecto parallax y le vamos a llamar 1 también. Hasta aquí terminaría toda la página HTML y vamos a guardar este archivo porque todavía no lo hemos hecho. Vamos a guardarlo, le vamos a llamar, bueno, aquí teníamos a Teampot y vamos a hacer, bueno, la carpeta ya la tengo hecha, acá está en el ejemplo 1. Vamos a utilizar también una imagen que ya les he colocado en la carpeta. Le vamos a llamar index a esta página. Vamos a utilizar la imagen JPG. Eso lo vamos a hacer desde CSS. Esto ya no lo vamos a usar. Acá va a estar el documento CSS, que es donde vamos a definir cómo se va a comportar el efecto parallax. Vaya. Entonces vamos a colocarlo. En primer lugar, vamos a definir que todas las etiquetas, todo lo que esté dentro de HTML, va a tener el mismo estilo. Vamos a dejar un margen de 0 en todos los diferentes bordes. Le vamos a colocar acá 0. Vamos a dejar un padding también de 0, es decir, que no haya espacio
entre el borde de cada lado y el contenido que va a tener la página web. Vamos a dejar un ancho de 100% que cubra toda la página. De igual forma, con el ancho, la altura también lo vamos a dejar en un 100%. Vamos a utilizar otro atributo de HTML que se llama overflow, que es una sobrecarga del flujo. En este caso, la sobrecarga de flujo la vamos a dejar escondida, y la fuente vamos a definir un font family también para el contenido para dar un estilo diferente. Entonces el font family, perdón, acá me hace falta el punto y coma. Vamos a dejarlo un estilo de el Monument Extended, este de acá. Vamos a colocarle que va a ser Arial, que va a ser Helvetica y Sans Serif, de esta manera. Ahí está el estilo de la fuente que vamos a usar para la página web. En el body vamos a hacer otro estilo también. Le vamos a colocar un color de fondo de color blanco. Pueden colocarle un FFF, podemos colocarle el nombre también. Vamos a colocar el nombre para hacer algo distinto a como lo estuvimos haciendo en las sesiones anteriores. Vamos a dejarle un margen también de 0 píxeles y un padding de 0 también. Vamos a usar también acá otro elemento para que funcione el efecto parallax, que es una perspectiva de un píxel. Es decir, para que tenga un trasfondo, ¿verdad? Es decir, un elemento que esté detrás y un píxel adelante, vamos a tener al otro elemento, para que tenga una perspectiva de un píxel. Es decir, que no esté en el mismo plano, ¿verdad? Desde el punto de vista del eje Z. Vamos a usar también un elemento que se llama transformar, pero en este caso va a ser un transform y le vamos a colocar también un estilo, perdón, style, acá. El estilo de transformación que vamos a usar, acá tenemos las diferentes opciones, va a ser el de preservar los elementos 3D. Vamos a dejar igualmente acá una altura de 100% para la altura y también para el ancho, 100%. De esta forma. Como acá usamos un overflow, acá arriba, en el HTML también lo vamos a usar en el body. Para el body vamos a hacer el overflow o el efecto 3D, pero solamente en un eje. En este caso sería para el eje Y, porque lo que vamos a hacer acá es un scroll. Es decir, cuando hagamos este movimiento de subir o bajar la página web, que sería el evento de scroll, ahí es donde vamos a preservar el elemento 3D. En el caso del eje Z también hay que definirlo, perdón, eje X, porque el Y ya lo tenemos definido. El eje X ahí no va a tener ningún efecto, entonces ahí se lo vamos a ocultar, hidden, de esta forma. Vamos a agregarle también un estilo al header que acabamos de definir en la página HTML. Acá en el header le vamos a utilizar un elemento que se llama box sizing, que es un elemento diferente al div, pero siempre trabaja en forma de cajas. Acá le vamos a dejar un borde a la caja, lo que le vamos a definir. Vamos a colocarle un mínimo de alto. El mínimo de alto le vamos a dar unos 100. La posición, ya que vamos a trabajar con el eje Z, la posición se la vamos a dejar relativa. Va a ser relativa al elemento que va a aparecer al fondo.
Y el elemento de transformar, vamos a hacer aquí también un transform style. Déjenme ver si lo escriben, sí, está bien. Ok. Al estilo de transformación, a ese le vamos a dejar que va a ser heredado. De esta manera. Solo aquí se me faltó el punto y coma también. Ahí sí. Va a ser heredado. Va a ser diferente al estilo del body. En este caso, para el encabezado va a ser una herencia. Una herencia respecto a lo que tenga de fondo. Ok. Después de definir el estilo de transformación, le vamos a colocar acá también un ancho. En el caso de la altura, vamos a dejarla así en valores. Hay otro elemento que podemos trabajar acá en HTML, que son valores de ancho o valores de alto. En este caso, vamos a definirle para la mínima altura que sea 100 elementos de su alto, ¿verdad? De esta forma. 100 BH, es decir, todo lo alto, que puede abarcar todo lo alto. Y para el ancho, vamos a dejarle 100 también, pero en este caso los 100 que cubra todo lo ancho. En este caso entonces sería después de la V tendríamos que colocar la W de ancho. Así como colocamos acá la H para el mínimo de lo alto del elemento. Okay. Entonces después de colocarle el ancho, vamos a definirle cómo va a estar la alineación de los elementos que estén internos a él y lo vamos a centrar. Entonces le vamos a colocar un text align centrado. Aparte de eso, también le vamos a definir un text transform, que en este caso sería como queremos el texto. Si queremos que cada palabra lleve ¿sí? Lleve una mayúscula, si queremos en minúsculas, si las queremos todas en mayúsculas, en este caso la vamos a definir todas en mayúsculas. De esta manera, un uppercase. Y con eso definiríamos todos los elementos que tiene el header. Aparte de esto, también podemos hacerle, si quisiéramos modificar solamente el H1 del header y no del body, también lo podemos hacer para darle un estilo diferente al H1. Entonces, si queremos hacer esto, solo le colocamos acá el elemento del HTML y luego el elemento que podría llevar internamente. Entonces acá también le vamos a dejar un margen de 0 al H1. Le vamos a cambiar también la posición. La posición, en este caso, ya que estaría sobre el elemento que llevaría parallax, le vamos a dejar absoluta. Es decir, todo lo que esté detrás de él va a ser relativa y lo que esté encima sería absoluta. De esta manera. Vamos a dejar lo que esté a la mitad de la sección del header. Entonces para eso le tendríamos que colocar acá en el top una distancia del 50% y de izquierda a derecha, es decir, en parte horizontal, debería quedar también a la mitad, un 50%. Entonces ahí lo estaríamos alineando. Luego viene la parte importante para que funcione el efecto parallax, que sería una transformación. Para que funcione la transformación de un scroll, vamos a agregarle acá un translate, acá, y luego le colocaríamos dos valores en el transformar. Si ustedes se fijan cuando le damos translate, bueno, no sé si se fijaron, pero cuando colocamos un efecto de translación, acá está, transform, bueno, aparecían diferentes translaciones en el eje X, aquí está.
en el eje X, en el Y, en el Z o 3D. En nuestro caso vamos a usar una traslación genérica, pero le vamos a colocar acá que se traslade un 50% en el eje Y y también un menos 50% en el eje X. Perdón, en el eje X sería el primero y el eje Y sería el segundo. Todo esto lo hacemos para que se vea el efecto de que se va moviendo y lo que está en el fondo se va quedando estático. Entonces eso sería para el H1. Después vamos a definir lo que va a tener de fondo, que en este caso sería una, una imagen, que ya se las coloqué ahí. Entonces vamos a colocarle acá un header y vamos a definir el elemento también del header before. De esta manera. Ahí estaría. Bye. Entonces acá el fondo estaría también a la mitad, entonces le colocamos 50% y 50%, que sería el fondo. También hay un elemento de CSS que nosotros podemos definir como un cover. Cover significa que sea que tenga como un efecto de un banner. Vale. Entonces ahí estaría. Cuando hacemos una coma en CSS significa que aparte de estar de lo que esté aquí adentro está afectando a este elemento, también estaría afectando al otro elemento. Y el before sería todo lo que estaría detrás, siempre en este elemento. Vale. Aparte de eso, también le vamos a colocar en el header, sería en este caso el before, la imagen. Es lo que estaríamos colocando acá. ¿Cuál sería la imagen de fondo? Para esto vamos a tener que definir algunos elementos. En el caso del contenido, le vamos a dejar un contenido vacío. Si le quisiéramos colocar algo acá, entonces tendría que ir entre las comillas. La posición de la imagen que vamos a colocar al fondo debería ser en una posición absoluta, es decir, que se mantenga ahí. Vamos a dejarlo hasta arriba, entonces la distancia que debería tener arriba sería de 0 píxeles para que cubra desde la parte superior de la página. De igual forma, para los otros lados le vamos a dejar de 0, es decir, que no tenga ninguna distancia. Para la derecha también de 0. Y también para la parte inferior, que sería un bottom, acá y también de 0. Así. Bye. Entonces, ahí ya estaríamos definiendo que esté cubriendo todos los 4 lados de la página. Le vamos a agregar acá también que la forma en que lo va a mostrar sería en forma de bloque, un display block. Para eso sirve esa propiedad. Vamos a definirle también la imagen, donde va a estar ubicada. Entonces vamos a tener que colocar acá un background. La URL la iríamos a traer desde donde está ubicada. En este caso estaría, quiero ver, permítanme. Vamos a ver acá. Y la imagen sería esta de acá. Vamos a copiarle todo, incluyendo el nombre del archivo junto con su extensión, JPG. Hay algunas imágenes que son JPEG, entonces si no coincide la extensión, entonces no funcionaría. Habría que tener ese cuidado. Vale. Entonces ahí la tenemos. Y aparte de esto, ya que definimos cuál va a ser la imagen de fondo, le vamos a colocar acá qué estilo de fondo queremos. Para eso tendríamos que definir un background size acá y la queremos de estilo cover. Es lo que colocamos acá. Es decir, un estilo de banner. Vale.
Ahora le vamos a colocar otros elementos también para que la imagen se quede estática, ahí donde debería estar. Entonces debemos colocar acá un origen, que sería digamos, sería como el ancla de la imagen. Entonces le vamos a colocar aquí que el centro de izquierda a derecha y el centro de arriba hacia abajo también. Y en el caso del eje Z, 0, que se mantenga ahí. A diferencia de acá, que le hemos colocado de un píxel, ¿verdad? Aquí sería de 0. Para que se mantenga la imagen, que no se mueva, que quede estática. Vale. Entonces acá para transformar, así como hicimos con el header, le colocamos un transform y la translación en este caso sería del eje Z. Entonces acá le colocamos un translate en el eje Z, le vamos a dejar que quede detrás, ¿verdad?, de los elementos. Entonces, como todos los elementos por defecto están en el eje, perdón, en el punto 0 del eje Z, entonces vamos a dejar para la imagen que quede un píxel atrás. Y lo vamos a escalar acá. Para eso sirve la función de scale a un doble, que se escala el doble. Entonces, como lo colocamos acá un píxel atrás del eje Z, también acá en el Z-index, deberíamos colocar -1, que sería un píxel detrás de los demás elementos. Y una mínima de altura, acá min-height, del 100% también. Pero en este caso sería de valores de altura, BH. De esta manera. Bye. Ahora solamente restaría darle un estilo al contenedor que nosotros definimos acá, este de acá, para esta clase. Entonces vamos a definir una clase que debería llamarse exactamente igual, le colocamos contenedor, entonces colocamos punto contenedor de esta manera y le vamos a dar acá un eje Z, un Z-index, le vamos a colocar de doble para que aparezca sobre la imagen todo este elemento. Vaya. La posición se la vamos a colocar como absoluta en este caso para que quede encima. En el caso de donde va a estar ubicada sería exactamente debajo del header, pero siempre con una posición top de los 100 de la altura. Le vamos a colocar acá un fondo de color, colocamos un fondo de color negro para que se vea la diferencia. Acá la altura de las líneas la vamos a colocar de 30 píxeles para que no quede, bueno, para que haya una distancia entre las líneas. Vamos a colocarle la fuente. Vamos a colocarle para que sea lighter, que no sea muy fuerte la fuente. Un padding, que serían los espacios que hay entre los bordes de 40 píxeles, coloquémosle. Y ya que el fondo sería negro, entonces la letra, coloquémosle un color diferente, coloquémosle el color gris. Acá. Este gray de 80-80-80. Podemos colocarle gray o gray. Coloquémosle este. Bueno. Entonces vamos a guardar el CSS. Deberíamos guardarlo acá mismo y la vamos a llamar en este caso estilo. Estilo.css, verifiquemos que sí, el mismo nombre tenemos. Y ahora vamos a probar. Entonces acá estaría ya el resultado final. Si ustedes se fijan, si nosotros vamos haciendo el efecto de scroll, que sería ir bajando en el eje Y, entonces tiene se mueven a diferente velocidad.
Esto es en el caso del header, igual en el caso del contenedor que está acá abajo. Entonces ahí tendríamos un elemento de cómo utilizar el efecto parallax. Igual podríamos moverlo acá para una página de móvil, por ejemplo. Esta imagen que está de fondo es una imagen que tiene una resolución 4K, entonces es bastante grande. Más que todo estaría orientada para pantallas de escritorio, aunque también funcionaría para pantallas de móviles, para una pantalla de móvil, entonces tendría también este mismo efecto parallax. Solamente que la imagen ya que es demasiado ancha, entonces se vería nada más una parte de su ancho. Entonces acá está el primer ejemplo de cómo poder utilizar parallax. Igual este ejemplo yo lo voy a subir a mi GitHub y se lo voy a compartir.